So then, can you expect motivation before we start? Antes de empezar, tratamos de generar una gran motivación. So then on that verse, so the first two lines we basically covered, right? Seeking samsara pleasures through all suffering. They are uncertain, can be relied upon, right? Because the objects of the senses, are uncertain in the sense as well. The more we engage in those activities, we don't become happy and happy. Right? Ya hemos repasado el significado de las dos líneas de la segunda estrofa, página 23. Buscar placeres samsáricos es la puerta de todo el sufrimiento, son inciertos y no se puede confiar en ellos, porque los objetos de los sentidos o las percepciones sensoriales no nos proveen de la felicidad que estamos buscando. Cuanto más los llevamos a cabo, eso no significa que nos den más felicidad. Because it says they are uncertain, cannot be relied upon, meaning if you think that so if you it says, right, seeking samsara pleasure is door to all suffering. That means that even the contaminated form of happiness is in the nature of suffering of change. So that means all pleasures actually in the nature of suffering, because it's in the nature of suffering of change. Cuando dice que, refiriéndose a los placeres samsáricos, que son inciertos y no se puede confiar en ellos, se refiere a que todos los placeres samsáricos, todos los placeres en el samsara están contaminados, es decir, son de la naturaleza del sufrimiento, del cambio. Por eso se dice que están contaminados. So that means that, we have three types of suffering, right? The suffering of change, and all pervasive compounding form of suffering, or pervasive suffering. Tenemos tres tipos de sufrimiento: el sufrimiento del cambio y el sufrimiento compuesto que todo lo impregna. Yeah, so the suffering of suffering is quite easy to recognize, right? When you have a headache or a cold or a fever, or pain somewhere, that's direct experience. Oh, that's suffering. Even animals can recognize it, right? So it's quite easy. El sufrimiento del sufrimiento es muy fácil de reconocer cada vez que sientes dolor, ¿no? Que tienes una enfermedad, que te duele la cabeza, que tienes algún tipo de dolor así evidente. Ese es un sufrimiento que todos reconocemos sin problemas, incluso los animales saben de qué se trata. And then the suffering of change, the second one, is also not too difficult, right? If it's too hot in the sun, you can stand in the shade, or you put on the fan, and then some people don't like the fan, and then so it's always something, right? So that means if you're very hungry, and then especially in the evening after our long session, you're very hungry, and then you eat too much, and then you go to bed with a full stomach, and you wake up in the morning, it's like the mind is a bit dull, right? So that means we think, oh, the food is bringing me happiness because it solves the problem of the suffering of hunger. But then if you eat too much, then actually it becomes a cause for suffering itself. Right? Yeah, so that's what we call the suffering of change. Yeah? That, we escape one part of suffering and do something else, but then that doing something else actually becomes a cause for suffering itself. Right? If you eat too much, or if you're tired and you think, oh, I'm gonna have a siesta, and then you sleep too much, right? And then you wake up and then then that means that suffering of change. Después está el sufrimiento del cambio, que tampoco es muy difícil de reconocer. Por ejemplo, si tenemos mucho calor, ponemos el ventilador, pero el ventilador a su vez puede molestar a algunas personas, o al final acabas teniendo frío, o si tienes mucha hambre y comes con mucha ansia y acabas comiendo demasiado, como cuando tenemos nuestra larga sesión por la tarde y llegas a la cena con mucha hambre, cenas mucho pensando, ¡guau, qué bien la comida, voy a ser
feliz o me voy a sentir muy bien cuando coma todo esto, pero por eso tienes un sueño muy pesado y a la mañana siguiente te levantas y no te sientes muy bien. Es decir, se trata básicamente de que estamos constantemente tratando de escapar del sufrimiento con algo. Por ejemplo, tratamos de escapar del sufrimiento del hambre comiendo mucho, pero el remedio que ponemos al sufrimiento presente se convierte en la causa del sufrimiento siguiente. Y tratamos de escapar del hambre comiendo mucho, pero después ese cenar demasiado se convierte en la causa del sufrimiento que viene a continuación. A eso se refiere un poco el sufrimiento del cambio. Or when you have mosquitoes or something is itching, right? You scratch, and then that's the relief of the itching. Right? And then you scratch too much, and then there comes the pain of having to scratch your skin. Cuando te pica un mosquito, y claro, sientes picor y te rascas, y está el placer de rascarse, no el alivio, pero te rascas demasiado y eso se convierte en la causa del sufrimiento de haber dañado tu piel, ¿no? Yeah, so there's the suffering of change, right? Ese es el sufrimiento del cambio. And then the all-pervasive compounding form of suffering is a bit more difficult to understand. That means as long as we have karma and afflictions, we're bound to suffer. Right? El siguiente tipo es el sufrimiento compuesto que todo lo impregna, y ese es un poco más difícil de comprender y se refiere a que mientras estemos sometidos al poder, al control del karma y las aflicciones, estamos atados o atadas a la posibilidad de sufrir. Yeah, so that means as long as you have the causes for suffering, then you're just meeting the conditions and they're suffering. Right? Es decir, mientras tengas las causas para el sufrimiento, es solo una cuestión de que encuentres las condiciones necesarias para que esas causas se manifiesten y sufras. So that means our body has this contaminated aspect, right? When we hit our arm or our leg to a hard object, we feel pain, right? Nuestro cuerpo tiene este aspecto contaminado que hace, por ejemplo, que cuando chocamos nuestro cuerpo o nuestro brazo, nuestra pierna contra un objeto duro, sintamos dolor. But if you see realized beings like His Holiness or Lama Zopa Rinpoche, with, at least if they're not a Buddha, at least an Arya being, so that means they have what we call an Yiga Hanshin Gelu, right? Is a body that is not created by contaminated minds as we ordinary people have. So when they touch sometimes, it's like, haha, this kind of a bliss instead of suffering, right? Pero si nos fijamos en seres como su santidad el Dalai Lama, Lama Zopa Rinpoche o en los seres Arya, vemos que lo que ellos tienen es distinto a lo nuestro, es un cuerpo no contaminado, es lo que se llama el cuerpo ilusorio. Por eso vemos que, puedes ver en ocasiones que se golpean y en realidad les produce risa, no sienten dolor. Yeah, so that means as long as we have karma and afflictions, and as long as our body and mind are created by karma and afflictions, then there's no escape for suffering. Mientras tengamos karma y aflicciones, es decir, mientras nuestro cuerpo haya sido creado por el karma, por nuestro karma y las aflicciones, no hay escape posible al sufrimiento. So all the happiness we experience is created by contaminated minds, right? Of course, we engage in virtue, we practice morality, that's virtue, but it's always motivated with a concept of ignorance, right? So that means it's always what we call contaminated. All the virtues or the good deeds we do is often, motivated with ignorance and sometimes even with other afflictions. So that means that it depends on the motivation, but ignorance is always present. Entonces, toda la felicidad que experimentamos, todas las sensaciones placenteras que tenemos, están contaminadas y por lo tanto tienen la naturaleza del sufrimiento. Incluso la virtud que generamos, las acciones positivas, siguen estando contaminadas porque todas ellas están enraizadas en la ignorancia que considera la existencia del yo como inherente. Esa es la fuente de todas incluso de nuestras acciones positivas, y por eso consideramos que toda la felicidad y todo el placer que tenemos en el samsara está contaminado por esa ignorancia. En ocasiones incluso las acciones no solo surgen de la ignorancia, sino que tienen asociada alguna otra aflicción, pero en cualquier caso hasta nuestras acciones positivas están contaminadas. Yeah, so that means that as long as we have karma and afflictions, then we cannot escape suffering. Eso significa que mientras estemos sometidos al karma y a las aflicciones, vamos a sufrir. No podemos escapar del sufrimiento. So then you see
the real need to abandon afflictions if you want to have everlasting happiness, right? Con esto puedes ver la necesidad de abandonar las aflicciones si lo que quieres es tener una felicidad duradera. Yeah, so then that's the most important form of suffering to be understood, right? The all-pervasive aspect. La forma más importante de sufrimiento que debemos comprender es esta, el sufrimiento que todo lo impregna. Yeah, so that means that all, that's what it says here, all samsaric pleasures, so all the happiness we experience is contaminated happiness, right? And is in this nature of the suffering of change. Like the happiness we experience is like this itch, and then you scratch it, kind of, you feel okay, nice, right? And then you do too much, and then it turns into suffering, right? Entonces, es lo que dice aquí, todos los placeres samsáricos, toda la felicidad que experimentamos está contaminada y es la puerta de todo sufrimiento. Y comparte, tiene la naturaleza del sufrimiento, igual que cuando te rascas y sientes ese alivio momentáneo, pero te sigues rascando, sigues abundando en ese aparente placer y acabas con el dolor de haberte dañado la piel. And they are uncertain, meaning it's not an ultimate level of happiness, right? We cannot rely upon them, because the more we engage, as we just said, the more we engage in the objects of our sensory perceptions, we don't become happier and happier and happier. Y luego dice que son inciertos esos placeres samsáricos, refiriéndose a que no son estables y nunca proveen una forma de felicidad o de satisfacción definitiva, última, completa. Además, lo podemos ver en el hecho de que cuanto más lo hacemos, eso no significa que igualmente cada vez tengamos más felicidad. Acaba ocasionando sufrimiento. Because the afflictions are very, very sneaky, you know. But the sneaky aspect of anger is for us quite easy to recognize, right? That anger is kind of, straight away see the drawbacks of it. But with attachment is much more difficult, because with attachment there is a little bit of happiness gained, right? So, and then you have these expectations, if I do this or that, oh, so amazing. But then, the more you engage in it, you don't become happier and happier, or you got attached, you have an addiction, same thing. It's not the more you use the substance or drink or whatever, it's not that you become happy and happy. You see that, right? People who are addicted, and that's exactly what attachment does, right? Then they use one particular substance, they must have they make a whole cocktail of various substances to and there's no limit, right? So that means, and then eventually they make a miscalculation and have an overdoses, right? So that means that's all by the power of attachment, you see. And by the time, because also Gabor Mate, I mentioned here, I mentioned that, the Wisdom of Trauma. Yes. Gabor Mate. So he also wrote a book, The Hungry Ghost. Really? Yeah, which is very in relation with addiction, right? It's very interesting. Las aflicciones son muy tramposas, son muy escurridizas. Con la ira tal vez o con el enfado sea un poco más evidente, ¿no? Es fácil reconocer los problemas que el enfado nos ocasiona cuando lo sentimos, pero con el deseo y con todo lo que tiene que ver con el deseo, con el apego, es mucho más complicado porque siempre lleva aparejada una cierta dosis de placer o de felicidad, y eso es una especie de... eso es un engaño, ¿no? Entonces ocurre como con el proceso de las adicciones, ¿no? Con el apego lo que hacemos es tratar de conseguir más y más y más de eso que consideramos que nos hace felices o nos da placer, pero eso lo que acaba es dándonos sufrimiento. El proceso de las adicciones es eso, el abuso de sustancias o de alcohol. El proceso que se sigue es el mismo. Uno obtiene un cierto placer inicial, pero tiene que ir aumentando la dosis. Uno empieza tomando una pastilla, pero acaba necesitando un cóctel de diferentes sustancias para obtener esos mismos efectos, y al final a lo mejor un error de cálculo acaba en sobredosis. Ese es un poco el procedimiento que sigue en este caso el deseo. Podemos comprobar que cuanto más llevamos a cabo esa actividad que creemos que nos proporciona placer, en realidad no estamos consiguiendo un grado creciente de satisfacción, por eso, porque están contaminadas. Y es interesante este libro publicado por Gabor Mate,
bueno, no sé si está traducido al castellano, sobre, ya hemos mencionado a este autor en cuanto al tratamiento de experiencias traumáticas y demás, bueno, y tiene un libro que se llama Espíritus Hambrientos. And so the hungry ghost is also, the craving to things but never really finding what you're looking for. Right? El espíritu hambriento, o la esencia de esto, es esa ansia, esa necesidad siempre de conseguir cosas que nunca se consiguen, que nunca se encuentran. So this kind of these afflictions, they lie to us, right? Basically, that's what they do, right? So anger tells us, if you follow me, you can accomplish something, right? But then we contemplate the drawbacks of anger and we see that it's not very clever, so we don't believe the anger anymore. But attachment says, if you follow me, you get some happiness there, and that's for us much more sneaky aspect to recognize, right? That's why we say, most of the afflictions are like, dirt on cloth, right? But attachment is like oil into the cloth. Las aflicciones lo que hacen es mentirnos y nos prometen algo que no vamos a conseguir, ¿no? La ira o el enfado te dice, tú sígueme, que si me sigues, si me haces caso, vamos a conseguir algo. Lo que pasa que es como más evidente y podemos darnos cuenta de que ese resultado no va a ser el que esperamos, ¿no? Pero con el caso del deseo, el apego, el ansia, es mucho más sutil, es mucho más escurridizo. Nos dice, sí, tú hazme caso, que si lo consigues vas a obtener placer. Y es muy fácil caer en ese encanto, ¿no? Y eso es un poco lo que nos ocurre. Se suele decir que las aflicciones son como manchas en un tejido, que son fácilmente reconocibles, pero la aflicción del deseo es como una mancha de aceite en una tela. Yeah, so that's a very important thing to recognize, right? It's not that easy, but over time and from experience you see it's just the happiness we achieve is just very temporary, right? So there's no everlasting, there's not really the real satisfaction of, oh yes, now I have it, I don't need anything else anymore, right? When it really happens. Es difícil. Because whenever we engage in the object of attachment, we're looking forward, and then have it, and then we look for something else, right? So it's not really giving us the complete satisfaction. There's a little bit of happiness that comes with attachment, right? But then we're not satisfied because we have something, we want to do something else, or we want to do this. It's never really the peace of mind that says, okay, now I'm completely satisfied, right? That doesn't happen. Right? Es difícil de reconocer, pero con la práctica y siendo conscientes de forma cotidiana podemos llegar a darnos cuenta de que ninguna de la felicidad que tenemos en el samsara es realmente esa satisfacción plena, definitiva que estamos buscando. No se llega nunca a ese momento. No hay un momento, una situación en la que digas, ya está, lo tengo. Tengo la perfecta satisfacción, la perfecta calma y ya no necesito nada más. No llegamos nunca a ese momento. Eso es algo que es difícil de reconocer. Cuando conseguimos el objeto de nuestro deseo, algo que queremos conseguir mucho, finalmente lo tenemos, pero a continuación buscamos otra cosa más. Nunca decimos, ya está, esto es absoluto, ya no necesito nada más. Siempre pasamos a buscar otra cosa, lo siguiente, buscando esa satisfacción. Y cuando lo conseguimos, a su vez, lo siguiente. Y después otro, es un ciclo que no acaba. Esa satisfacción plena y definitiva no la podemos encontrar. So that's all of the sensory perception, right? But the more you develop your mental consciousness, actually the more satisfaction comes, right? Y esto es en relación siempre a las percepciones sensoriales. Pero cuanto más desarrolles tu conciencia mental, mayor será la satisfacción estable. Yeah, and then you see, I've met many people living in very simple places in the mountains, right? So people in retreat, and it's so interesting to see. They don't have anything in the room almost. But so their mind is completely at ease, right? So they're completely satisfied with the way of life. Es muy interesante ver a algunas personas que viven en lugares remotos o en las montañas sin prácticamente nada alrededor, sin posesiones materiales, y ver
la calma mental que tienen, el grado de satisfacción, de relajación, de bienestar, es algo muy interesante de ver. Yeah, the meditators, right, in remote places. Son meditadores en áreas remotas. Because there's also people in remote places who, like in Nepal, people who drink a lot of time, right? Claro, nos referimos a personas que meditan, porque también hay muchas personas en lugares remotos de Nepal que le dan al drinking. There's problems there, but if you see the meditators who use the mind, right, you can see they're completely content. Pero si ves a estas personas, a los meditadores y meditadoras que están satisfechos, están contentos, de contención, están contentos con la situación porque utilizan la mente. I don't know if I told the story about in East Nepal, the old man. So No, probably no. during the pandemic, I was in a retreat in Eastern Nepal, Naratika. Naratika. And yeah, there's the person of the monastery, and then one of their relatives is this old man who lives near the Naga cave. It's a cave you have to go in like this. If you're too fat, you don't fit. And he was in his 80s, right? And he just goes down like a 20-year-old, right? So that's quite special. Then I went to his room and I could see, he's practicing chut, the practice, and had very simple things in the room. He gave us a cup of tea, and the cups were not very clean, of course. But okay, and, so he was so content. And there's no electricity, no running water. He had to get the water from the well, right? No electricity, and he was so content. No sé si, creo que no os he contado la historia. Durante la pandemia me pilló de retiro en Maratika, en un lugar muy especial al este de Nepal, y un familiar de una de las personas que cuidaban de este pequeño emplazamiento o monasterio estaba en retiro y vivía muy cerca de allí, en una cueva de nagas, y era una cueva a la que se tenía que acceder por una especie de pasadizo complicado de pasar. De hecho, si tenías mucha barriga no cabías, así cuesta abajo. Esta persona, este meditador que tenía más de 80 años, descendía a su cueva como si tuviera 20, eso ya era bastante increíble de ver. Y bueno, nos invitó a la cueva, le visitamos y era una cueva, un espacio donde no tenía prácticamente nada. Su práctica principal era la del chö, y nos sentamos con él, nos invitó a tomar un té, las tazas estaban bastante sucias, como cabía esperar, pero bueno, mahón y ya está, para adelante. No tenía electricidad, no tenía agua corriente, tenía que salir de la cueva a recoger agua cuando la necesitaba, pero era fascinante ver la satisfacción, la calma, la paz que transmitía a pesar de esas condiciones tan difíciles. So then his sister lives in the US, so they invited him to the US, so he went to New York, and he was so unhappy. But then they brought him to the graveyard, and he said, okay. La hermana, his sister. His sister, I'm not exactly sure, not his sister, Well, a relative, yeah, okay. was younger. Bueno, Yeah. su hermana, o en fin, una familiar cercana de este meditador, vivía en los Estados Unidos y le invitó una vez a que visitara Nueva York. Y entonces este monje se fue para Nueva York y dice que lo pasó muy mal allí, que estaba deseando volver a su cueva, y cuando volvió a su cueva, ya volvió a estar a gusto. Because if you use, we see that in our monastery in Serra as well, if you're used to a very quiet, calm place, then if you go to a village or a city, it's so tiring. Eso lo hemos visto en nuestro monasterio, ¿no? Si te habitúas a un lugar calmado y tranquilo, cuando lo abandonas y te vas a alguna ciudad o a algún sitio así bullicioso, te cansas enseguida. We know that also for ourselves, right? If you, like now we here quiet in retreat, right? So if you, tomorrow we finish, right? If you tomorrow straight take a car straight to Malaga, right? To the beach, to the busyness of the beach, and you just sit there for 1 hour, then you go to a room and you feel how it feels. Y lo podemos comprobar aquí mismo, ¿no? Mañana terminamos el retiro y imagínate que en cuanto terminamos el retiro coges un coche y te enfilas hacia Málaga, ¡boom!, te vas a la playa, a un lugar muy bullicioso. Pues trata de pasar 1 hora allí y luego te retiras a tu habitación a ver cómo te sientes. Yeah, just you don't get tired from walking around or something like that. It's just the sensory perceptions that makes you tired, right? No te cansas por haber paseado mucho o estar haciendo cosas, simplemente es
la cantidad de percepciones sensoriales que recibes son las que te cansan. If you do some more retreat later on, it's very strong. If you come out retreat, you have to do step by step, you know, because if you straight away meet a lot of people and talk, it's like you're so tired, you know. Si más adelante hacéis más retiros, veréis cómo esto sucede bastante, con retiros también un poquito más largos. Si necesitas un proceso para salir del retiro, porque si acabas el retiro enseguida y te metes otra vez en la vida con la gente, hablando por aquí y por allá, se vuelve muy cansado. So then you might run back to Osim. Sí, por eso puede que desees volver corriendo a Osim. So that means that, yeah, the real happiness actually comes from within, right? Not from the external kind of objects. Todo esto significa que la verdadera felicidad proviene del interior, no de los objetos externos. And then we can see, right, the most wealthy or famous people, it's not implied that a person is the happiest. It's mostly the opposite. Y podemos ver que las personas más ricas o más famosas o más opulentas del planeta eso no implica que sean las más felices. De hecho, en ocasiones sucede precisamente lo contrario. But most people think, oh, I want to be famous or be wealthy, but if you look at their lives, they all will use tranquilizers, use pills to sleep, they use all kind of drugs, right? It's quite obvious, right? Most of them. Mucha gente desea, pues eso, quiero ser famosa, quiero tener mucho dinero, ser muy rica, pero si te fijas en las vidas de estas personas que sí tienen muchas posesiones, pues todas están tomando pastillas o tranquilizantes o, en fin, no son felices. So it means that attachment is very sneaky, right? That makes us believe that attachment is the right thing to follow. El apego es muy tramposo y hace que nos creamos que seguir el apego es lo mejor que podemos hacer. And also the all-pervasive form of suffering we just discussed, right? So as long as you have karma and afflictions, you're bound to suffer. That's for us also quite difficult to understand, right? So then in the text it says, it's like sand in our hand. It feels a bit uncomfortable, but that's it, right? So for an Arya being, that's like sand in the eye. They kind of complete understand the suffering of this all-pervasive. Claro. Este tipo de sufrimiento del que estamos hablando, ese sufrimiento que lo permea todo, que está siempre presente, es muy difícil de percibir o de considerar para nosotros. En los textos clásicos se da la imagen de que se dice que este tipo de sufrimiento compuesto que todo lo impregna es como tener arena en la mano. Hay una cierta sensación de incomodidad, pero bueno, no pasa nada. Pero para un ser Arya, es como tener arena en el ojo, se vuelve algo insoportable. So yeah, that's for us the same with we talked yesterday about, you know, past and future lifetimes and different forms of existence. For us it's still quite difficult because we lack in clairvoyance, we lack in understanding of cause and effect, right? So because of our mind not being developed enough, then certain aspects we just find difficult to understand. Es un poco como el ejemplo que dimos ayer de que, hablando de la continuidad de la mente, de vidas pasadas o futuras, de renacimiento, mientras no tengamos capacidad de verlo, tengamos algún tipo de clarividencia o tengamos una comprensión más profunda de la ley de causa y efecto, es bastante confuso. Todo esto puede ser muy difícil de ver o de aceptar o de comprender en detalle. Pues aquí nos sucede un poco lo mismo cuando lo aplicamos a este tipo de sufrimiento. But certain aspects of suffering we can relate to, right? So that's another contemplation we have to explain. Pero sí podemos, no obstante, relacionarnos o comprender otros aspectos del sufrimiento, que será la explicación que vamos a dar a continuación. So we have to contemplate suffering in order to understand what life is all about and to improve life, right? Tenemos que comprender el sufrimiento para entender de qué va la vida y cómo mejorarla. So that's same with death and impermanence. We meditate on it to produce a particular state of mind, to be free of an affliction or to be free of contaminated forms of life. Right? So there's a purpose of meditating on suffering, meaning wake up. That's what the Buddha wants us to do. Wake up. This is a problem. Do something with this problem. Right? So that's why we meditate on suffering. Igual que, por ejemplo, cuando meditamos en la mente de la impermanencia, queremos eliminar algún tipo de aflicción, queremos conseguir un estado mental que nos permita trabajar para eliminar determinadas aflicciones y conseguir un objetivo, ¿no? Pues aquí igual, el hecho de meditar sobre el sufrimiento y reflexionar sobre el sufrimiento tiene un propósito determinado y es conseguir
un determinado estado mental o una predisposición, una determinación concreta que nos permita avanzar y mejorar en el camino. If you don't see a problem as a problem, you will never solve it, right? Si no ves un problema como tal, como problema, nunca vas a intentar solucionarlo. So that's exactly what the Buddha said. This is suffering. Y eso es exactamente lo que Buda dijo. Esto es sufrimiento. Yeah, and then, you know, that not only this is suffering, but then, yeah, anyway, we can do it later. Yeah. So then the Buddha explained various forms of suffering for us to contemplate, to see, this is really reality. I want to be free of this. I want to get liberated. So and then the wish for liberation and initiation comes. Entonces Buda explicó diferentes formas de sufrimiento a las que estamos sometidas para que nos demos cuenta, para que reconozcamos, wow, o sea, todos estos sufrimientos son la realidad y a partir de ahí que generemos el deseo de liberarnos y ahí entramos en esa aspiración por la liberación. Yeah, so that brings us to the contemplation on suffering. Y eso nos lleva a la contemplación del sufrimiento. So the first set of suffering, you can contemplate the suffering of lower realms, we already did a little bit, right? Then you can contemplate the suffering of samsara in general, or the suffering of humans and the suffering of God. Podemos contemplar el sufrimiento en grupos, por así decir, ¿no? El sufrimiento de los reinos inferiores ya lo hemos contemplado, ya lo hemos revisado. Además podemos contemplar los sufrimientos que dentro del samsara estarían vinculados con el reino de los humanos y también con los reinos de los seres celestiales. Yeah, so the suffering of gods, yeah, maybe we can skip because most of us they don't really know if gods exist or not. Maybe I'm not sure. But if you are a god, then you're just blissing out in this long period of time, and that karma is finished, and then they go back to samsara or low state of existence. Tal vez podamos saltarnos el hablar de los sufrimientos del reino de los dioses o los reinos celestiales porque probablemente ni siquiera tengamos muy clara la existencia de tales seres, pero de forma sucinta podemos decir que básicamente los dioses a los que nos referimos son seres que están en un éxtasis gozoso, estupendo, durante mucho tiempo hasta que el karma se agota. Y cuando se agota ese karma positivo, pues tienen un renacimiento inferior, otra vez en el samsara o incluso en alguno de los reinos inferiores. So I told you the story about a meditator with the long hair, perfectly blissful, then the mouse comes and bites and he wakes up, he gets angry, he dies. And low state of existence, right? So that's kind of a classical example, but that's how those lives are. Right? ¿Recordáis ese ejemplo que ya hemos dado clásico de este meditador que estaba con una perfecta calma mental, con su pelo largo, llegó el ratoncito, se quería hacer un nido, le mordió y se enfadó, en ese momento murió y tuvo un renacimiento inferior? Because the afflictions are not abandoned. Right? Porque no se han abandonado las aflicciones. Yeah. So, and another danger there is that some people will get this calm abiding, they think, oh, that's liberation. Because as long as you stay in that state, there's no suffering, right? But then they die and they say, oh, liberation is not possible. And they generate this very wrong view that prevents them in the future to go to the path of liberation, right? So that's very sad. Otro peligro que tiene la calma mental, este estado de concentración fabulosa, es que la sensación, las personas a veces que consiguen la calma mental piensan que ya se han liberado, porque realmente eso es un estado libre de sufrimiento. Pero cuando mueren se dan cuenta de que no se trata de la liberación y dejan de creer que la liberación es posible y eso genera una visión errónea muy potente que supone un karma negativo muy fuerte. Yeah, so that's a little bit about the God realms, right? Bueno, pues esto sería un poco sobre los reinos celestiales. But let's look at the humans. Bien, vamos a centrarnos en los seres humanos. Yeah. So as humans, we also have various types of suffering, right? So we first have the suffering of birth. When we come out of in this dark womb of your mother, with all liquids surrounding yourself, right? And then even if your mother drinks too hot or too cold, you feel it. It's very sensitive. The skin is very sensitive. Right? And then you squeezed to get out, you know, when it's time to get out. It's quite, you know, because the babies to come out, not like, hello everybody, I'm so happy to be here, I feel great. Right? They don't come out like that, right? They're crying, and then the lights, and you know, it's very frightening. And then this
very sensitive skin will always be in liquid. They put on cloth or something, it feels like almost like sandpaper, right? Mhm. So you can imagine that's why children cry, babies cry when they come out. It's all miracle, it's all amazing, but if you really look what's happening, you know, there's quite some pain involved. Mhm. Yeah, so there's quite some suffering involved. And the mother also, of course, because of the attachment to the child and you know, it's a whole miracle and things, then they forget the pain. But if you just actually from a neuter perspective see what's happening, then there's quite some suffering involved. Ujú. Bien, pues pasando a hablar de los sufrimientos vinculados a los seres humanos, el primero es el sufrimiento del nacimiento. Supone inicialmente vivir y desarrollarse en un medio, en el útero de la madre, que es algo muy pequeño, oscuro, estamos rodeados de líquido, para empezar puede no ser una situación muy agradable. Luego la piel es muy sensitiva, muy sensible, cualquier bebida muy fría o muy caliente que pueda tomar la madre se puede sentir. Luego lo que es el momento del nacimiento en sí, del parto, cuando llega el momento, es una experiencia también traumática. El bebé se tiene que apretujar para pasar por el canal del parto y puede ser una experiencia muy desagradable, muy dolorosa. Los bebés no nacen sonriendo y diciendo, oh, qué bien se está, bueno, ya he llegado, estoy muy contento de estar aquí. No llegan así, normalmente llegan llorando. Además, en cuanto nacen, con la piel tan sensible, después de haberse desarrollado en un medio básicamente líquido o acuoso, se les coloca sobre algún tipo de toalla o de telita o lo que sea, y eso se siente como si fuera papel de lija por la sensibilidad extrema de la piel. Además, hay que tomar en consideración también el sufrimiento de la madre. Bien, el nacimiento es algo maravilloso y milagroso y todo eso, pero no deja de ser una experiencia de sufrimiento para el bebé. Y además la madre puede que no experimente eso como una experiencia dolorosa debido al apego que siente por el bebé, pero si fuéramos capaces de observar esa experiencia desde un punto de vista neutral, reconoceríamos que hay también mucho sufrimiento asociado al parto y al nacimiento. And then, you know, you have to learn how to walk, how to eat, and you know, and making toilet, you know, so and you need help constantly. And when you're hungry or thirsty, you cannot express because the language is not there, first of all, right? And then you will try to walk and you fall, and you know, it's kind of constant hassle, right? Yeah, and that's why babies cry quite a lot, and then the fear to be alone or you know, at night or something like that. So there's kind of quite some suffering involved in just the first few years, right? Uh-huh. Y luego durante los primeros años de vida hay que aprender a andar, hay que aprender a hablar, hay que aprender a ir al baño. Es un esfuerzo constante, los bebés son absolutamente dependientes de todo y si tienen hambre o tienen sed o tienen frío no lo pueden expresar porque todavía no saben hablar, por eso están llorando tan a menudo, porque están porque sufren, ¿no? Porque es una situación, si lo consideras, tienes una absoluta dependencia para hacer todo, no te puedes desenvolver por ti mismo, supone un esfuerzo constante, además está muy presente las sensaciones de miedo, en cuanto hay soledad o se siente cierto desamparo, es algo que son sufrimientos asociados a los primeros años de vida que podemos considerar. And then, time to go to school, and then, you know, which school you do, and then you have friends, or you have to move, and then, you know, have new friends, new environment, or things don't go well with your brothers or sisters, or with your parents, and it's like, you know, there's so many issues going on when we, you know, teenagers, right? There's a lot of kind of, you know, everybody of us has that, you know, or you don't know what to do with your life, or maybe you should study that, maybe you should study that. It's a very confusing time, right? Y luego creces un poco y entras en la adolescencia y comienzan los problemas, o bueno, te escolarizas, ¿no? Vas a un colegio, luego cambias de colegio, cambias de amigos y de ambiente y pasas al instituto o a lo que sea, en fin, vas cambiando de ambientes, tienes que hacer frente a todas las dificultades que normalmente lleva aparejada la adolescencia y la indecisión, y no sé si estudiar esto o esto otro, o tienes problemas de relaciones, o no te llevas bien con la gente, o con tus hermanos, o con tus hermanas, o tienes
pues un montón de inseguridades o de confusión o de miedos asociados, todo este proceso que creo que podemos reconocer. And the relationship issues, you have a relation, breaks up, you know what I'm talking about, right? Y luego tienes el tema de las relaciones, tienes una relación con alguien, luego se rompe, luego tienes otra, en fin, todas sabéis de qué estamos hablando, ¿no? And then you have this Holiness said that once. Then you have the suffering of not having children, and then you have the suffering of having children. Sí. Y como su santidad dijo una vez, y luego tienes el sufrimiento de no tener hijos y después el sufrimiento de tener hijos. Yeah. And then, the children, you worry day and night for their education, and if they end up well enough, it's kind of, being a parent is, you're quite, very much occupied with the life of the child. Right? Y luego tienes, en el momento en el que tienes hijos, estás constantemente preocupado o preocupada por ellos, por su seguridad, por si sacan buenas notas o lo que sea. Básicamente estás absolutamente ocupado o ocupada con el cuidado de tus hijos. So then you work so hard in your life, and then you get a job, and then you don't like the job anymore, you hate the job, you have to get another job, So there's quite a lot of hassle, right? Yeah. Y luego haces lo imposible por conseguir un trabajo, el trabajo que deseas, el trabajo de tus sueños, que acaba hartándote y ya no lo soportas más, y entonces tienes que buscar otro trabajo y vuelves a esforzarte por conseguir otro trabajo distinto. Es un constante esfuerzo. And then everything goes well, but then you get sick, right? So then it sounds funny, but that's what samsara is all about, right? Yeah. Y luego, bien, por fin todo va bien, pero enfermas. Y sí, parece de broma, ¿no? Pero es la realidad, es la vida en el samsara. And then you see, when you get sick, then you see it's beyond your control, right? You don't want to be sick, you want to be better, but you cannot prevent it from happening to you. Y luego cuando enfermas, te das cuenta de que es una situación fuera de tu control, de que tú no quieres enfermar, quieres recuperarte, quieres estar bien, pero no está en tus manos, no puedes controlar eso. Because we don't want to be sick, and we think we never get cancer, we never get a heart attack, we never get a stroke or other forms of infections whatsoever. But even people who never thought it would happen to them, it happened to them. Nadie quiere enfermar, ni siquiera consideramos que podamos enfermar, que podamos tener un ataque al corazón o cualquier tipo de dolencia, una infección grave. Pensamos que eso está fuera de nuestras posibilidades, pero las personas que sí lo sufren y que han tenido cáncer o que están pasando por una situación tan complicada, pensaban exactamente igual que nosotras, ¿no? Eso no me va a pasar a mí. Yeah, and if you don't get sick, then over time you get old, right? You cannot prevent from happening. And then there's also a lot of hassles, those who, most of you are quite young, but if you go over 50, 60, then you can feel, right? The body cannot do the same things anymore, the mind becomes more difficult, right? So, and that's going to get worse and worse, it's not going to get better, right? Yeah, and your teeth, and your eyesight, and your mind, everything becomes more difficult. Y aun en el caso de que no enfermes, lo que sí es definitivo es el envejecimiento. A eso sí que, si no enfermas, sí que vas a llegar, sí o sí. Puede que la mayoría de vosotros y vosotras todavía no lo hayáis vivido porque sois muy jóvenes, pero cuando vas cumpliendo años, 50, 60, 70, etc., te das cuenta de la decrepitud de tu cuerpo, tanto a nivel físico, pero también tu mente, te cuesta más hacer cosas, todo se vuelve un poco más costoso, más difícil, y no es algo que vaya mejorando, no es algo que progrese hacia lo mejor, es al contrario, es un proceso decadente que cada vez va a peor, ¿no? con la edad. So then sitting too long, you get pain, then you walk too long, get pain, standing get pain, right? And then the mind don't remember things anymore, very confusing, right? So that's kind of, aspect of old age. We cannot stop, it just happens to us, beyond control, right? Y en la vejez te sientas mucho rato y te duele, te levantas para evitarlo o quieres pasear un poco y te duele, te quedas de pie y te sigue doliendo, comienzas a olvidar cosas, cada vez hay más confusión en tu mente y es un proceso inevitable, es algo que va a ocurrir seguro. El proceso del envejecimiento es algo que sucede y está fuera de nuestro control. And then people have to help you because you cannot do things by yourself anymore, and then eventually you're just bedridden, and then you die, right?
y luego empiezas a necesitar la ayuda de los demás, la gente te tiene que ayudar a que puedas desenvolverte y a que puedas seguir haciendo cosas muy básicas, tienes esa dependencia y finalmente llega la muerte. Or before you die, other friends or family, they die, right? And that's beyond control. We don't want them to die, they don't want to die. But it just happens because of common fiction. O antes de tu propia muerte, puede que tengas que vivir la muerte de tus seres queridos, de tus amigos, de tu familia, y eso no se puede evitar. El momento de la muerte es incierto y es una situación que está más allá de nuestro control. And then the partner of the person who dies says, you cannot leave now, but that's not in our control. Y la pareja de la persona que fallece puede que se quede diciéndole, no te puedes ir ahora, pero es que eso no está en sus manos, no está bajo su control. So that means that the insight in that happens beyond control, that's very important. Entonces, tener la comprensión, realmente darse cuenta de que todo esto pasa sin que lo podamos controlar, es muy importante. Because if you see that aspect of suffering, then it relates to the aspect of the all-pervasive form of suffering, meaning as long as you have afflictions, you're beyond control. Porque si entiendes ese aspecto del sufrimiento, es decir, el aspecto de que no está bajo nuestro control, entiendes el aspecto del sufrimiento compuesto que todo lo impregna. El que mientras estemos sometidos y sometidas al control del karma y las aflicciones, estamos atados a la posibilidad de sufrir. Because then you see how it is being caused, right? If you see how it is being caused, then you know, if I take away this cause, then I can do something about it. Right? That's very important. Otherwise, it's not a constructive way of contemplating. Porque entonces, siguiendo con esta contemplación, si eres capaz de ver qué es lo que causa ese sufrimiento, tienes el objetivo claro de, pues voy a eliminar las causas que me originan este sufrimiento. Si no llegas a esa conclusión, todo este proceso no se vuelve constructivo, pero ese es el objetivo. Because it's only suffering and suffering and suffering, then you think, it's only suffering, but it doesn't move you to do something about it. Right? That's very important. We have to contemplate suffering, but also we have to do something about it. Porque de otro modo, si solo hablamos de sufrimiento, uno acaba abrumado sin hacer nada al respecto, y ese no es el objetivo. Llevamos a cabo esta contemplación porque queremos hacer algo para evitar el sufrimiento. Eso es un aspecto muy importante que tenemos que tener claro cuando meditamos sobre este tema. So that's important, otherwise that doesn't produce the right result, right? If you just contemplate suffering and you get depressed, then it's better not to contemplate suffering, right? Porque si no, no conseguimos el resultado que estamos buscando con esta práctica. Porque si solo contemplamos el sufrimiento y nos deprimimos, pues es mejor no mirar al sufrimiento. So the Buddha said, okay, first see there's a problem, and then know how that problem is caused, and then check if you can do something about it. If so, do something about it, right? Porque Buda dijo, bien, lo primero, observa el problema y entiende que hay un problema. Luego busca las causas y comprende cuáles son las causas del sufrimiento y entonces pregúntate, ¿hay alguna solución posible? Y si es que sí, llévala a cabo, ponla en práctica. Yeah, so same with the sickness, you go to the doctor analyzes the nature of the sickness, the cause of the sickness, you ask the question, is it possible to get cured? If so, how? Right? So the same kind of process, the Buddha follows the same process. Right? Es igual que lo que hacemos ante una enfermedad. Tú buscas una atención médica y ahí te dicen, bueno, pues vamos a valorar cuál es el problema, cuál es el diagnóstico de las causas, y una vez teniendo claro las causas, vamos a prescribir el tratamiento correcto y vamos a tomar el tratamiento, ¿no? Bueno, pues ese es el procedimiento que estamos siguiendo aquí. So yeah, if you don't recognize the sickness as a problem and you don't go to the doctor, then you keep suffering. Right? Si no reconoces que tienes una enfermedad y no buscas atención médica, pues no vas a hacer nada para eliminarlo. And then if the doctor gives you the medicine and you don't take the medicine, then still you stop. Right? O si te dan una medicina, pero no te la tomas, pues tampoco vas a conseguir nada. So that's why the Buddha said, okay,
this is the problem, this is the cause of the problem, it's possible to solve it, take this medicine, follow this method. So if we do that, then we can do something about it. Por eso Buda dijo, bien, este es el problema, estas son sus causas, esta es la forma de eliminarlas y esto es lo que se tiene que hacer, hazlo. Y ese es el camino que queremos seguir. Yeah, so that's kind of, it's quite logical, right? Es muy lógico. Yeah, so that's important to know that structure, and then also you know why we meditate on suffering. Es importante reconocer la estructura de todo este proceso mental y entonces saber por qué meditamos sobre el sufrimiento. Because you can think, okay, birth, yeah, that's the nature, that's normal, that's how it is. Old age, that's how it is. Sickness, that's how it is, right? Then that's fine. The Buddha doesn't make an objection there. If you want to keep going like that, that's perfectly fine, right? But if you want to stop it, then the Buddha said, okay, do something about it. Porque, claro, tú puedes acabar pensando, bueno, el nacimiento, pues esto es lo que hay, la vejez, pues esto es lo que hay, la enfermedad o la muerte, pues esto es lo que hay. Y Buda diría, pues bien, o sea, no hay problema, puedes tomarte las cosas de esa manera. Pero si quieres detener o acabar con estos sufrimientos, entonces tienes que hacer algo al respecto. Yeah, so it's up to the individual, basically, right? Es básicamente una decisión individual. Yeah, so yeah, the Buddha is very, very open to that, you know. You analyze and you either put it into practice or not. That's up to the individual. Buda es muy abierto a la posibilidad de, bueno, analiza la situación y decide si quieres hacer algo o no. Es una cuestión tuya. If you want to stop it, then the Buddha says, okay, this is the method. Si quieres pararla, pues te dice, bien, pues este es el método. Yeah, so yeah, that's enough for this morning, right? So we dedicate, before we go into the methods of stopping the separate hunger. Vamos a dedicar, antes de incurrir en el sufrimiento que vamos a hacer para parar el sufrimiento del hambre, pues vamos a comer, en fin. Vamos a dedicar. But yeah, it's the suffering of change. If you eat too much, right? Es el sufrimiento del cambio, ahora si comemos demasiado. Change sensual. Magia banangi kia banangi kone kondu prabashu tumhi tapa magia banangi kia